El Atlético lo volvió a hacer, eliminó al Barcelona de la Champions por tercera ocasión en su historia y lo hizo con sufrimiento, lo hizo con un magnífico segundo tiempo y lo hizo también con una jugada que vuelve a ser polémica. Les voy a repasar el partido, dónde estuvo el éxito del Atlético, dónde falló el Barcelona y, por supuesto, discutir esa expulsión, la segunda en 2 partidos para el conjunto del Barcelona, la segunda de un central. Pero bueno, comencemos por decir que el libreto más o menos se cumplió. El Barça salió por todo en casa del Atlético y en los primeros minutos le generó varias ocasiones. Y la primera, seria, viene de una presión de Lamine Yamal que después recibe el pase de un compañero y termina anotando el 1-0. Corría en ese momento el minuto 4 apenas. Es Ferran Torres el que le da la asistencia, Lamine el que marca. Y yo les decía, y esto no es ningún secreto, pero había que remarcarlo, que para que el Barça tuviera mucho chance, y creo que lo tuvo en este partido, en esta eliminatoria, tenía que tratar de marcar en los primeros 15 minutos. No solo eso, marcó el primero y el segundo llegó a los 24. Un gran pase de Dani Olmo y una muy buena definición de Ferran Torres, que además fue una elección correcta, me parece, de Hansi Flick. En el 11 inicial de Hansi había modificaciones muy particulares, evidentemente al no estar Cubarsí, la defensa la jugaron Gerard Martín y en este caso en el centro le acompañaba Eric García, mientras que adelante la modificación fue la presencia de Gavi en lugar de Marcus Rashford. Fermín se mantuvo y el otro cambio importante era la llegada de Ferran Torres sobre Lewandowski, que había sido el hombre de los partidos importantes para Hansi Flick. Pero en esta ocasión, después de lo que vio el fin de semana, Hansi decidió darle el chance a su segundo delantero de alguna manera, porque creo que Ferran venía en mejor momento y le daba además algo distinto a la hora de ir a presionar al Atlético, que iba a ser tan importante en esos primeros minutos. Bueno, y esos primeros minutos demostraron que la elección fue la correcta, porque en menos de media hora el Barça había empatado la eliminatoria y lo había hecho gracias en buena parte a esa presión generada adelante, y Ferran fue clave para esa presión. Del lado del Atlético, habíamos hablado de que tenía que recomponer su defensa por la ausencia de Janko, por la ausencia también de Pubil, así que Lenglet era la otra opción junto a Lenormand, porque incluso Chema Jiménez estaba lesionado, Molina y Ruggeri por los costados y no había que tocar más nada. Koke con Llorente, Lookman y Simeone, que son dos tipos rapidísimos, Griezmann detrás de Julián Álvarez. Y Griezmann para mí es el jugador que encabeza el gol que termina sentenciando al Barcelona. Él es el que en una salida rápida, un desdoble de esa presión que le ponía el Barça al Atlético, pone el pase que rompe la jugada. El pase hacia el costado de la derecha, habilita entonces a Marcos Llorente. Llorente hace muy bien la carrera, tira el pase al segundo palo y más allá de la definición de Lookman, hay otra cosa que mirar aquí. Jules Koundé no pudo llegar. Jules Koundé evidentemente no es tan rápido como Lookman, pero parecía una jugada por la posición en la que venía corriendo el defensor francés, en la que él podía llegar antes a la pelota, justamente porque venía por dentro y por ahí tenía que pasar el centro. Bueno, no llegó Koundé en una jugada en la que alguno podría decir, bueno, ¿por qué no se barrió para intentar al menos de último recurso llegar? Bueno, porque va corriendo de frente a su arco. Así que ahí llega el 2-1 y es importante para el Atlético porque llega en menos de 10 minutos de ese gol número 2 del Barça que empataba la eliminatoria. Así que recupera el momento psicológico el Atlético con ese gol de Lookman. Y de ahí nos vamos a la segunda mitad. Y hay 2 jugadas que tienen que ver con el arbitraje que inciden en este partido. La primera es el gol que se le anula a Ferran Torres. Iba a ser el segundo de Ferran, que hubiera cuajado una noche magnífica, asistencia y 2 goles. Pero después de que el árbitro lo da por bueno, lo llama al VAR y le indica que hay fuera de lugar. Y sí, cuando sale el disparo, Ferran está un par de metros adelantado. No cuenta esa jugada, se revierte el gol, no llega a estar nunca en ventaja en la eliminatoria el Barcelona y a partir de ahí hay que decir que el Atlético mejoró muchísimo. Quitando esos primeros 7, 8 minutos del primer tiempo, 10 si quieren lo estiramos porque es ahí donde llega la jugada del gol del Barcelona anulado correctamente. Después de eso, Simeone me parece que hace 2 cambios fundamentales en este encuentro. Saca a Giuliano, saca a Lookman, exhaustos, muertos los dos, y pone a Alex Baena y pone a Nico González. Y eso le permitió también tener un poco más la pelota. Y si vemos las estadísticas del partido,
En la primera mitad el Barça tuvo un porcentaje de posesión de 65% contra un 33% del Atlético. 7 disparos, 6 de los cuales fueron entre los 3 palos para el Barcelona. El Atlético tuvo 6 intentos, 1 entre los 3 palos. No llevó peligro prácticamente el Atlético en esa primera mitad. Y el segundo tiempo fue otra historia, sí es verdad. El Barça siguió teniendo la pelota, aunque en momentos clave el Atlético la pudo recuperar, pero el Atlético le generó muchas más ocasiones al Barça de las que pudo generar incluso en su desesperación, incluso en los minutos finales el equipo de Hansi Flick. Así como creo que acertó Simeone en los cambios y como creo que también el Atlético mejoró en su intensidad defensiva, en adelantar la última línea, en no defenderse, salvo los últimos 10 minutos, que es normal, no defenderse tan pegado a su arco. Eso lo hizo muy bien, pero creo que influyeron esas modificaciones que hizo ingresar el Cholo Simeone. Del otro lado, en mi opinión, se tardó mucho con los cambios Hansi Flick. Fermín creo que no fue el mismo después de recibir ese golpe, ese botín izquierdo en la cara, en la nariz, de parte de Juan Musso. No es una acción para penalizar esa de Musso, es una acción accidental del juego, pero a partir de ahí Fermín no era preciso y creo que se tardó demasiado en sacarlo Hansi Flick. Lo hace más adelante, estamos hablando de minuto 68, saca Fermín, mete a Marcus Rashford, que creo que le podía dar otra intensidad, creo que le podía dar desborde, aunque eso todo estaba en la teoría, porque en la práctica prácticamente o casi no ocurrió, y sacó a Ferran para poner a Robert Lewandowski. Aquí siento que era más un tema de querer poner piernas frescas porque Ferran había hecho un partidazo y para como estaba el partido, es verdad, a lo mejor Lewandowski se podía encontrar una dentro del área, pero no ocurrió. Y el último cambio, el otro cambio que hace el Atlético es sacar a Griezmann, poner a Sorloth y ya sobre el final sacar a Coque y poner a Johnny Cardoso. Y del lado del Barça, la salida de Gavi, que no pesó en el partido para que ingresara Frenkie de Jong al 81, y se tarda demasiado en meter a Ronald Araujo. Se tarda demasiado. Pero bueno, antes de eso, la jugada que creo que puede levantar un poquito más de polémica y es la expulsión a Eric García. Minuto 79. Partido de ida que se decidió por la expulsión a Cubarsí. Y yo les decía en el video que hice justo inmediatamente después de aquel partido, es una expulsión correcta de parte del árbitro, porque Cubarsí era el último recurso en esa jugada. No solo el último hombre, que no es el único factor a tomar en cuenta, era el último recurso en una jugada en la que se enfilaba hacia el mano a mano Giuliano Simeone y ahí Cubarsí lo frena y se tenía que ir. Pero eso ocurre al minuto 41, 42. La expulsión de Eric García ocurre al minuto 80. Y hay dos cosas para analizar aquí. Primero, el árbitro la desestima porque le marcan un fuera de lugar, además, ni siquiera ajustado, aquí se equivoca y mucho el juez de línea, porque Sorloth venía por lo menos un paso atrás, aunque creo que después mostraron una imagen que era un poquito más ajustada, pero en la primera repetición está claro que no hay fuera de lugar. Y es ahí donde al árbitro lo llama el VAR. La duda que tengo yo sobre esta jugada es verdad, es el último hombre Eric García, y es verdad, de falta, eso es incuestionable, pero viendo la imagen completa e interpretando la dirección de la jugada y por cómo viene Koundé, yo no lo veo un error claro del árbitro. No veo que sea un error claro de juicio del árbitro el interpretar si había o no, si era o no último hombre en la jugada Eric García. Digamos, último sí en la posición con respecto al arco, pero me refiero en el tema de que pudiera llegar Jules Koundé a la cobertura. A mí me dejó esa duda. Sin embargo, el VAR lo ve mucho más claro, llama al árbitro y el árbitro saca la tarjeta roja. Se ve Eric García y esta no es la jugada que define la serie. Evidentemente le pesan mucho más las piernas al Barça cuando tiene que echar el resto los últimos 18 minutos, porque son los 10 regulares que está sin un jugador y los otros 8 que agregó el árbitro por todo el tiempo que se perdió en revisiones, en los goles y en los cambios. Bueno, en los cambios, porque los goles habían sido en la primera mitad. Así que claro, le afecta al Barça, pero no es la jugada que decide la eliminatoria como sí fue la expulsión de Cubarsí. Porque y hay quien me dice, bueno, ¿cómo Eric García va a cometer la misma falta que cometió Cubarsí? Que estoy seguro que si Cubarsí lo regresan en el tiempo, haría todo lo posible por dejar correr la jugada y que sea lo que sea. Es diferente el caso de Eric García. Estás perdiendo la eliminatoria por un gol. Es el minuto 80. Creo que aquí vale más evitar la posibilidad de un gol, como hizo Eric con esa falta, porque ya se le ha ido el rival, que evitar una tarjeta roja. Incluso si retrocedes, si la piensas, creo que es una acción correcta de parte de Eric García.
porque creo que ahí pesaba mucho más un gol, que al final no terminó ocurriendo, no como en la ida, donde fue expulsión y encima les clavó Julián el tiro libre, sino, bueno, evitar un gol a riesgo de terminar expulsado. Y eso fue lo que le pasó a Eric García. Así que en líneas generales, no es el arbitraje el que elimina al Barça en este partido, es, para mí, sobre todo un gran segundo tiempo del Atlético. No me gustó el primer tiempo porque creo que sucumbió a la presión en casa. Salió muy nervioso en esos primeros minutos, le costó superar esa presión del Barça, pero en una jugada puntual en la que superó esa presión, ganó el partido. Fue ese pase de Antoine Griezmann para habilitar a un Llorente que tiene 7 pulmones, que tiene una velocidad tremenda, que tiene un físico impecable, para después colocarle el pase a Ademola Lookman y poner el 2-1, que volvía a poner en ventaja en la eliminatoria al Atlético de Madrid. Gran primer tiempo de Lamine Yamal. No voy a decir desaparecido en el segundo porque hizo un par de jugadas, una que se quita no sé cómo a 4 futbolistas dentro del área y retrocede el balón para Dani Olmo, que la dilapida, la manda a la grada, pero sí se notó que en el segundo tiempo no estaba Lamine Yamal. No sé si fue cansancio, no sé si fue mental, pero ese Lamine Yamal que vimos quererse comer el mundo en la primera mitad, que bajó a defender en casi todas las jugadas con el Barça, no fue el mismo en la segunda mitad. Me parece que la figura del Barça, si hubiera que elegir alguna, fue Ferran Torres, y yo como la figura del Atlético elegiría a Antoine Griezmann por la lectura del partido, por ese pase, solo por ese pase, que llega en un momento ideal porque el Barça lo estaba agobiando al Atlético, estaba muy cerca del tercero. Para mí, Antoine es la figura de este Atlético de Madrid, que pasa ahora y se va a enfrentar o al Arsenal o al Sporting. Así que el Atlético vuelve a tener, porque no creo que el Arsenal sea gran favorito sobre este Atlético, el Atlético vuelve a tener, como le pasó en 2020, un camino un poquito más sencillo de este lado de la llave, porque del otro ya sabemos que está el Paris Saint-Germain y que podría esperar de ese lado o el Bayern o el Real Madrid. Alguno de los dos, si el Atlético pasa a la final, se tendría que encontrar. O alguno de los tres, ¿no? Porque el PSG ya está, pero podría ser el Real Madrid o el Bayern. ¿Cómo lo vieron ustedes? Para mí no incide el arbitraje. Para mí hay 2 jugadas que se pueden debatir, pero creo que en las 2 está correcto el árbitro. Y la del fuera de lugar, la del gol anulado a Ferran, es menos debatible, porque ahí se podría juzgar la intención del futbolista del Atlético en ir a jugar el balón. No, el futbolista del Atlético está tratando de evitar un gol en el disparo original y Ferran está claramente adelantado. La única que tiene algo de interpretación es la expulsión a Eric García, y me parece que el VAR estaba también en su derecho de interpretar, como creo que lo hace el árbitro, que era el último hombre, que era el último recurso, más que el último hombre, Eric García, y al final ese es el criterio que se impone y el Barça queda como un hombre menos. Pero hasta ahí el Atlético había sido mejor en la segunda mitad. Esa es la diferencia que yo le pongo a este partido. Vuelve a decepcionar el Barça en Champions. La temporada pasada lo hizo en semifinales, una ronda más adelante. Lo hizo con varias lesiones o se quedó fuera con varias lesiones importantes. En esta ocasión evidentemente extrañó a Rafinha, pero creo que no hay ni un ápice de mérito que se le pueda restar al Atlético. Yo decía después de la ida, igual y se arrepiente el Atlético de perdonar al Barça. La apuesta le salió. En algún momento del primer tiempo parecía que no le iba a salir, pero le salió. Así que déjenme sus comentarios. ¿Qué creen que fue el factor clave en esta clasificación del Atlético y por ende en la eliminación del Barça? Los espero con más videos aquí en mi canal y nos vemos en el próximo.